Cuba Información. Bueno, el 6GB se puede decir que es una continuidad de uno de los proyectos más ambiciosos de la Revolución Cubana, que fue transformar a Cuba en un país de hombres de ciencia, en país de hombres de pensamiento. Lo primero que se hizo durante los 60 fue la campaña de alfabetización, porque no podías desarrollar ciencia con personas incultas. Pero después que en el año 61 se erradicó prácticamente el analfabetismo en Cuba, vino todo un movimiento de escuelas para subir el nivel educacional, y ya desde el año 1965 el primer centro de investigaciones básicas, se puede decir casi en América Latina, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, se funda y comienza a hacer una línea de investigaciones básicas y aplicadas que estaban directamente relacionadas con los principales problemas del país. En el año 80, cuando ya empieza la ingeniería genética a convertirse en una herramienta poderosa, tecnológica, para el desarrollo de fármacos compuestos por moléculas que eran tremendamente complejas, que no se puedan fabricar en máquinas, pero sí una célula podía expresarlas, Cuba, con una visión estratégica de la dirección del país y fundamentalmente del comandante en jefe, Fidel Castro, que hay personas que lo estudian en libros. Nosotros, las personas de mi edad, tuvimos el privilegio de verlo cuando éramos estudiantes, que aparecían en las escuelas, cuando éramos universitarios, que aparecían en las universidades, y cuando éramos científicos, que aparecían en los centros de investigaciones. Te dabas cuenta que era una persona extremadamente culta, pero con la voluntad de que ese conocimiento se aplicara en beneficio del país. Creo que esa fue la esencia del surgimiento del sector biotecnológico cubano, desarrollar un sector que pudiera identificar los principales problemas que podía tener una sociedad moderna, que pudieran resolverse a través de la ciencia, y comenzar a desarrollar proyectos nacionales que terminaran en productos nacionales que pudieran aplicarse dentro del país en trabajo de coordinación con el sistema de salud, mejorar esas estadísticas, y que después que esto se lograra, eso sirviera de ejemplo para una cooperación internacional estratégica con países en vías de desarrollo. Yo tuve el privilegio de ver ese nacimiento, de incorporarme prácticamente desde el inicio en su origen. El Centro de Investigaciones Biológicas, que se funda en el año 1982, ya tenía incorporadas herramientas de ingeniería genética para la producción de interferones, pero da lugar prácticamente en muy pocos años, que fue el 1 de julio de 1986, a un centro colosal construido en Cuba, en condiciones tremendamente, se puede decir, novedosas, porque no se tenía experiencia de una situación así previamente, y era un proyecto que iba a definir, se puede decir, el futuro científico de Cuba. Por lo tanto, los jóvenes que empezaron en aquel momento tenían una convicción, se puede decir, muy profunda, de que al menos iban a tratar de no defraudar la confianza que se había defraudado. Esa fue la génesis del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que no pudiera existir si no tuviera todo el desarrollo científico y educacional previo de nuestro país, sino que no podía existir si no tuviera el empuje tan grande de Fidel, un visionario, un enamorado de la ciencia, pero también una persona que exigía que la ciencia se pusiera al beneficio de la sociedad. Ya lo demás fue ir aprendiendo sobre la marcha, abrir el país a la cooperación internacional, lograr resultados que pudieran beneficiar directamente a la población de manera masiva, y utilizar los recursos que se lograban en la comercialización de estos productos para reinvertirlos en el sistema biotecnológico, y que fuera creciendo como una bola de nieve crece en una montaña, que se va enriqueciendo de los mismos fondos que va generando. La historia, que empieza en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en el año 1986, no termina ahí. Comienza a aparecer una serie de centros estratégicos que se agrupan en un sector que se llamó en su momento el Frente Biológico, pero ya en el 2012 esto absorbe también al sector farmacéutico cubano, y estamos hablando de alrededor de 35 centros de tremendas dimensiones, con una política de organización donde estos centros no compiten entre sí, cooperan entre sí, donde el primer impacto
o primer beneficio tiene que estar dirigido a la salud nacional y esa experiencia transmitirla al exterior para beneficiar a otros territorios. Y lo cierto es que hoy en el 2025 forma una parte, yo diría, imprescindible, no solamente el Centro de Ingeniería Genética, sino la biotecnología cubana y BioCuba Pharma, de lo que constituye ese sueño ya hoy materializado de Cuba, un país de hombres de ciencia y de hombres de pensamiento. Bueno, creo que necesitaríamos estar hablando por una semana, pero si los tratara de resumir, yo creo que en la medida que la biotecnología cubana fue evolucionando en estas décadas, se fueron dando soluciones que fueron las más necesarias en su momento para el país, y cuando estos problemas lograban resolverse o controlarse, se pasaban a retos mayores. Lo primero que utilizó el sector biotecnológico cubano fue la producción de interferones, todos por ingeniería genética, para el manejo de enfermedades virales y algunas enfermedades oncológicas. Después se pasó al desarrollo de vacunas preventivas utilizando la ingeniería genética, donde uno de los pilares más grandes fue la vacuna contra la hepatitis B, que comenzó a aplicarse masivamente en programas de vacunación que no solamente incluían a recién nacidos, sino a adolescentes, para evitar que en el momento de su maduración sexual transmitieran por sexo inseguro este virus que genera tantas secuelas. Se fue creando grupos, se puede decir, muy sólidos, con una buena experiencia y con una gran cooperación internacional, sobre todo en Europa. Eso incluye a España, incluye a Escandinavia, incluye a Reino Unido, Alemania, Francia. Los científicos cubanos pasaban entrenamiento en estos lugares, se recibían a investigadores de esos países, se organizaban congresos donde esta gente participaba y se va sobre la marcha perfilando una estrategia tan abarcadora, que solamente el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en estos momentos, si hiciéramos una foto, ha generado productos que tienen un impacto en 26 enfermedades dentro de la población cubana. Si sumamos a centros como el IPK, es un centro rector en el manejo de las epidemias en Cuba y las enfermedades tropicales. El Instituto Finlay en el trabajo de las vacunas, que son vacunas complejas, que van a enfermedades devastadoras, que encuentran solución. Estos centros cooperan entre sí. Después aparece el Centro de Inmunología Molecular con estrategias de cáncer, contra el cáncer, el Centro de Neurociencia, que comienza a hacer mapeos cerebrales e identificar enfermedades que pueden ser mejoradas, entendiendo los sitios donde ocurren y cómo mejorarlas. También el Centro de Inmunoensayo, que incorpora un programa que tiene un fundamento ético y tiene un fundamento social que nadie lo puede negar, que era asegurar que cada mujer embarazada en Cuba tuviera un embarazo feliz hasta tanto la ciencia lo permitiera, como fue el pesquisaje activo de las alfa-fetoproteínas y después todos los programas de diabetes, etc. Lo que puede definir a la biotecnología cubana, me atrevo a decir, como sector único en el mundo, es su diseño, su, su, su percepción de que en un país en vías de desarrollo poner centros a competir entre sí generaría muchos perdedores y pocos competidores, pero por el contrario, una sinergia entre todos estos centros nos permitiría avanzar más rápidamente, generarle una perspectiva de confianza a la población cubana de que estas personas que están haciendo ciencia están pensando en sus problemas, y cuando estas cosas empiezan a florecer en paralelo, no estamos hablando de una punta que va emergiendo, sino toda una cordillera que va emergiendo con resultados en control de enfermedades prevenibles con estas vacunas, que pasan rápidamente a las vacunas combinadas, en las cuales cae hasta una pentavalente. Ahora recientemente han aparecido las vacunas contra neumococo, que empezaron con una valencia de 7 y ya va por 12. Estos son hospitales que se vacían porque los niños no sufren una enfermedad respiratoria que pone a todos los padres en una gran preocupación. O sea, estamos viendo cosas que van directamente a beneficiar a la población, las vacunas contra COVID, las estrategias para el manejo de un control metabólico más apropiado en la diabetes, los mapeos cerebrales con las últimas estrategias que están apareciendo ahora para encontrar una terapia, como puede ser la eritropoyetina modificada que se aspira
para el control del Alzheimer. Y cuando uno empieza a ver todas estas cosas, puedo decir con tremendo orgullo que no importa la visión que se pueda tener sobre el sentido de pertenencia de la ciencia en Cuba o la situación que puede tener Cuba en estos momentos, hay una gran confianza en el trabajo de la ciencia cubana dirigida al país y hay una gran confianza en el uso que da el sistema de salud en el país. Es una pregunta muy compleja porque es un conflicto histórico que comenzó desde el año 1959, que estamos en el 2025 y ya van prácticamente 3 generaciones que estamos heredando una situación. Hay un mensaje muy claro. El bloqueo norteamericano, porque no es embargo, es bloqueo norteamericano que impide que terceros tengan relaciones entre iguales porque reciben amenazas de que si comercias con Cuba no puedes comerciar con Estados Unidos, si haces operaciones a través de un banco, entras en una lista donde vas a ser pesquisado, perseguido o qué sé yo. Eso es como trabajar en un lugar por muchos años para crear un bosque tropical con todas las condiciones de sus flores y de buenas a primeras te enteres que el que te va a suministrar el agua te ha cerrado la manguera. Si no hay agua, va a ser muy difícil que usted logre, a pesar de su diseño, a pesar de su voluntad, de que estas plantas luzcan su óptimo y su potencial. ¿Qué es lo que sucede? Que es la parte que a mí me da un poco de tristeza. Si esos árboles frutales hubieran recibido toda la atención que iban a recibir, de esas frutas no iban a comer solamente los cubanos, iban a comer todo el mundo. Y nosotros la debemos ofrecer como estamos ofreciendo. Esa estrategia egoísta de bloquear el acceso a la ciencia y que la ciencia se ponga al servicio de la población no solamente afecta a Cuba, afecta a muchísimas personas, incluyendo también a los Estados Unidos, con los cuales uno siente dolor porque cuando un padre llora porque tiene un hijo enfermo, cuando un hijo llora porque ve a un padre con una enfermedad terminal, las personas que no sientan compasión y ganas de ayudar tienen algún problema en su cabeza o fueron, se puede decir, mal instruidas o mal educadas, y de eso trata el bloqueo. Es un engendro torcido que trata de llevar la existencia entre dos países, uno grande y uno pequeño, a no aceptarse a pesar de las diferencias, sino a tratar de eliminar uno al otro. Y es algo en el cual nadie gana. Espero que se rectifique, pero no se rectifique por un elemento de compasión, sino porque tú también tienes diabéticos, tú también tienes enfermos con cáncer, tú también tienes 40 problemas y tienes un vecino que está enfocado en resolver los mismos problemas que tú estás tratando de resolver, pero además de compartir los resultados para que los dos vivamos mejor. Mira, un científico desde que empieza a pensar de que quiere ser científico, no ni siquiera cuando lo es, lo primero que te enseñan tus tutores y que tratan de enseñártelo bien, y Cuba ha tenido muy buenos tutores en crear lo que es hoy la masa crítica de científicos, de investigadores y de personal productor y regulatorio que asegura un ejercicio que incorpora más de 17.000 personas involucradas en el sector, exportaciones a 50 países, 34 centros en Cuba, 15 centros en el exterior, cooperación académica con muchos centros. Cuando esas cosas ocurren, lo primero que te viene a la mente es que los datos son los que hablan. Entonces, cuando nosotros vimos la epidemia de COVID, que nadie estaba preparado para eso, nadie. Yo creo que es el ejemplo más fehaciente de que usted puede ser una superpotencia, puede tener drones, puede tener armas inteligentes, pero unas partículas que ni siquiera se pueden considerar son vivos como una bacteria, sino que están entre la barrera de lo vivo, es capaz de matarte 1 millón de personas y tú no podrás hacer nada. Cuando esas cosas están pasando, tú tienes que olvidarte de la política y concentrarte en la solución del problema desde el punto de vista de ciencia. Cuando los grupos de desarrollo de vacunas de Cuba, que ya tenían una experiencia previa por más de 40 años en producciones de vacunas por ingeniería genética de subunidad, que se habían aplicado en Cuba en la población infantil, que había erradicado alrededor de 8 enfermedades infecciosas, cuando
Cuando ese reto aparece, académicamente hay que hacer una vacuna nueva, pero no es algo que vamos a hacer la primera vacuna. O sea, ya estamos hablando de que esta va a ser la vacuna número 10, pero yo tengo una experiencia de 9 más. Cuando tú la razonas bien y te das cuenta que aquí la política no funciona, o sea, yo no te estoy poniendo un fármaco comunista o te estoy enfrentando a una infección republicana, tú tienes un agente que te está provocando una inflamación en tu vía respiratoria que te puede asfixiar, tú tienes que hacer que el sistema inmune destruya eso. Y te vas a la escuela clásica de vacunas, en la cual tienes una gran experiencia, y cuando estas vacunas lograron salir a partir de la visión, la experiencia, el trabajo en equipo, la voluntad política de todo el país, porque estamos hablando de una dirección de gobierno reunido con los científicos una vez al mes. Estoy siendo conservador, posiblemente era con más frecuencia un seguimiento de las estrategias, cerrar las que no avanzaban y estimular las que eran. Cuando se logra este resultado en 1 año y medio, nosotros estamos convencidos, no por arenga, pero sí tecnológicamente, que las vacunas eran buenas. Aquí hay un efecto que es importante y que por lo menos en Cuba está muy bien entronizado. Si vas a probar una vacuna preventiva en una población que está, se puede decir, asustada y preocupada por lo que va a faltar, la mejor manera de demostrar que la vacuna es segura es poniéndotela tú mismo y tus seres queridos. Los primeros que se vacunaron con estos candidatos vacunales fueron los científicos. Después, el personal de salud trabajando en la zona roja, no cualquiera, personal de salud trabajando en la zona roja que se estaba jugando la vida constantemente. Y después todo se trata en olvidarte del discurso político, sacar sangre y ver qué cantidad de anticuerpos tuviste. Cuando los anticuerpos pasaban los niveles protectivos, tú te das cuenta que tienes algo muy grande y comienza la preparación de toda la población cubana de que estas vacunas no tienen un mensaje político, pero tienen un mensaje de tranquilidad, porque van a hacer que en tu familia de 10 personas, de 9 personas, de 6 personas, donde vive un viejito, donde hay 2 mujeres, donde hay personas con enfermedades, pueden quedar más protegidas que si no lo tienen. En tiempo récord, gracias a la coordinación que hay entre ciencia, sistema de salud y este trabajo en equipo, se logra alcanzar casi un 90-92% de vacunación en toda la población, y entonces hay un concepto técnico que tampoco está politizado, que se llama la inmunidad de rebaño. Cuando tú alcanzas más de un 90% de la población vacunada, no importa la creencia que tú tengas en tu monje tibetano o adoradores de Changó o cultivadores de la rumba, no importa, lograste una inmunidad de rebaño por encima del 90%, la epidemia debe caer. Y en el año 2022 la epidemia se controló. Después usted iba a internet a despotricar. Yo no sentía pena, pero no sentía, o sea, pena, la palabra es pena. La palabra es pena, porque si tú influencer o tú lo que sea, sin tener el argumento, solamente por un elemento de llevar la contraria, y ojalá no sea así, ojalá estés tan convencido en lo que tú estás haciendo, que aunque estás equivocado lo haces de buena fe, pero si lo estás haciendo porque eso tiene una bonificación detrás que yo no sé lo que esconde, si tú estás haciendo eso, esa decisión dicha por una persona sin formación científica le puede costar la vida a unos cuantos, y de por sí le costó. Entonces, tú das tiempo al tiempo, sigues vacunando gente, sigues controlando la COVID hasta que ya después la verdad se abre sola. ¿Qué es lo que ha pasado? Las vacunas cubanas están consideradas entre las mejores vacunas del mundo, pero no porque tú lo digas con un chauvinismo, sino porque sencillamente usted se pone las 3 dosis y después se saca sangre y las compara con las demás. La frecuencia de aparición de enfermedades autoinmunes es mucho más baja porque su concepto es la vacuna de ingeniería genética por subunidad, que no es tan revolucionaria, pero tampoco con tan poco conocimiento sobre qué va a pasar en el futuro como una vacuna de ARN mensajero o una vacuna de adenovirus. Por lo tanto, cuando usted tiene una lógica de trabajo que domina muy bien, se va por esa, porque lo que no quiere es la gloria, que ya Martí decía, cabe todo en un grano de maíz, sino lo que quiere es resolver el problema, y eso fue lo que pasó. Bueno, hay un profesor que los que trabajamos en el programa de diabetes de Cuba, no fue una gran escuela, uno de los mejores cirujanos vasculares de Cuba y del mundo entero, el profesor
Montequín no nos cansaba de decirnos muchas veces es cuando no domines un tema no pierdas la oportunidad de quedarte callado. Yo no soy economista, pero vivo dentro de Cuba y sé lo que valen las terapias y sé que cuando uno tiene una capacidad muy grande, no de desarrollar un fármaco para vender lo que lo pueda pagar, sino de desarrollar un fármaco que lo puedes poner en una población para resolver un problema, y poblaciones marginales o con peores condiciones las hay en todos los países. Estados Unidos tiene las comunidades afro-norteamericanas, las naciones indias, los canadienses tienen sus naciones indias, otros países tienen poblaciones marginadas, existen sectas religiosas que no aceptan las vacunas, etc. Cuando usted llega a esos lugares con la ciencia y mejora los resultados, usted se vuelve un embajador de la ciencia, un diplomático de la ciencia, y establece puentes de amistad, porque todo el mundo quiere no enfermarse y sentirse sano. Entonces, ¿qué sucede? Evidentemente, si Cuba no fuera tan perseguida, si no fuera tan hostilizada, si no fuera tan, se puede decir, atacada sin argumentos, si en vez de hablar discursos políticos, los líderes de otros países con respecto a Cuba se concentraran en cómo hacer ensayos clínicos, en cómo hacer pruebas de campo, estoy seguro que no solamente Cuba, sino ellos también estarían mejor. Bueno, ustedes tienen una organización aquí que se llama José Martí, y a mí me emociona porque soy profundamente martiano. José Martí decía que un principio justo desde el fondo de una cueva vale más que un ejército. Yo creo que lo que ustedes están haciendo tiene un mérito que yo creo que ni ustedes lo valoran, porque es lo que no podemos hacer nosotros, porque no podemos divulgar estas noticias, o porque no te dan la visa o no te dan el permiso, o el canal no permite que tú dediques 3 minutos o 30 segundos para hablar de esta realidad, porque está indicada y orientada a otras cosas. Cuando ustedes hacen ese labor, como hacían los apóstoles, de ir puerta por puerta, hablando con el necesitado, no diciendo créeme, sino lee, investiga, ustedes nos están abriendo ventanas en este mundo tan complejo, en este mundo tan desigual, en este mundo tan preocupante hoy, en el siglo XXI. Y estas ventanas no es para crear más diferencias, sino para hacer más puentes. Hacer puentes es una maravilla, y si nosotros nos concentramos en lo que nos une y no en lo que nos divide, este mundo sería mejor. Organizaciones como las que ustedes hacen merecen, en personas como yo y en la comunidad científica cubana, un respeto profundísimo, créanme. Bueno, fíjense, si uno lo ve como compromiso, que ya yo en el 2023 me jubilé. O sea, me metí en un laboratorio por primera vez con 20 años y salí con 65, con 20 dolores y 20 achaques, pero con mi cerebro tan joven como cuando entré. Porque la ciencia, sobre todo, te permite soñar. Y cuando tú encuentras a alguien hablando del futuro y haciendo planes, esa persona, no importa la edad que tenga, sigue siendo joven. Cuando tú empiezas a hablar, te recuerdas de aquello y te recuerdas de lo otro, tienes que poner una señal de alerta, porque estás como que todo tiempo pasado fue mejor, y la esperanza y la luz del final del túnel es algo que te mantiene vivo y que te hace, aunque no ocurra lo que tú piensas, tener la fe y tener tu cabeza ocupado hasta que el día caiga el telón, te sorprenda en un nuevo proyecto del cual ni te vas a enterar, porque quiero pensar que se acabó el partido. No tuve tiempo para más nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una situación muy tensa en mi país en estos momentos. Nosotros nos estamos comunicando con nuestra hija, y también con amistades. Los apagones son terribles. Las escaseces económicas son terribles. Tú dices, bueno, hay cosas quizás que nosotros estamos haciendo mal, pero si tú estás haciendo las cosas tan mal, tú no necesitas perseguirme, porque de todas maneras, debido a mi ignorancia, yo no voy a ser capaz de conducir el coche más allá de 1 kilómetro, porque me voy a reventar contra. Pero ¿cómo tú me vas a estar poniendo ahora 40 barreras? Me estás poniendo obstáculos que me están cayendo. Cuando logro pasar un obstáculo, me pones 50 más. Hay algo de mala fe ahí que es complicado. ¿Y qué sucede? Estamos viviendo un momento muy tenso, muy entendible, pero muy entendible, donde
gracias a que tú hoy recibes tanta información diversa de tantos lugares, los criterios cada vez son más propios. O sea, si tú tienes ahora 9 millones de cubanos, hay 9 millones de cubanos que tienen una perspectiva muy diferente sobre el mismo problema que está pasando. Y tienes que respetar los 9 millones de opiniones, las tienes que respetar. Pero si tú dispersas el esfuerzo porque el país salga, se te va a demorar más la solución. No es lo mismo ganar un partido, si estuviéramos aquí en Europa, vamos a hablar de fútbol, donde tú metes 6 goles en los primeros 15 minutos, a estar sufriendo hasta el minuto 86 para que al final esperar que puedes ganar el partido. Esta cosa del bloqueo te pone cuesta arriba todo. El que tiene una bicicleta la disfruta, pero no es lo mismo pedalear en un llano que en una cuesta arriba. Y las cuestas arriba llega un momento que si seas un atleta te tienes que apear y caminar. Entonces, a mí me da mucho dolor porque el esfuerzo que se hace en Cuba por tener un programa de justicia social que llegue a todos está seriamente afectado, seriamente afectado. Eso deja huellas en personas que por su alta educación pueden tomar decisiones y está haciendo que si tú tenías un plan de país que marchaba a una velocidad, este plan de país por las desigualdades que se están creando está confuso, a pesar de que está claro de que cuando tú resuelvas el problema mayor, las otras cosas sobre la marcha las puedes resolver. Un conejo no puede hacer una predicción de cuándo un elefante va a dejar de perseguirlo. Mientras el elefante esté persiguiendo el conejo hace muy bien en dormir con un ojo abierto, en comer hierba en la pradera mirando para arriba, porque el día que te descuides te van a poner el pie arriba y vas a desaparecer. Y el hecho de haber llegado 60 años sin que te pongan el pie arriba, lleno de susto, de por poco, es un ejemplo de que este conejo, que no le desea el mal al elefante, al menos sí tiene algo muy claro, y es que en mis escenarios de futuro no está ser pisado.